Buenos días, mi nombre es Heidi Tano y estoy junto con mi compañera Carola y mi compañero Juan David Pions, junto con el profesor y escritor José Palomo Zurique, quien nos va a regalar una pequeña entrevista hablando sobre su libro La noche del naufragio. Cuéntenos, profesor, ¿cuál fue su inspiración para escribir este libro? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia del curso de Literatura de Córdoba. Este libro surgió a partir de la evocación que cuando estuve en el Valle del Cauca me hacía pensar en mi tierra sinuana. La nostalgia me llevó a evocar momentos felices en la tierra sinuana, sobre todo en épocas como la Semana Santa, en la que quería estar acá, pero por razones de estudio y trabajo no podía. Entonces me acordaba de esas Semanas Santas acompañado de mis tíos, de mi madre, de mis abuelas. Y bueno, la nostalgia para poderla apaciguar la controlaba era escribiendo esas evocaciones. Yo las hacía literatura. Al principio no lo hacía con la intención de escribir un libro, sino que me acordaba de vivencias del Sinú en las épocas esas de Semana Santa y de fin de año. Entonces me dedicaba a escribir para desahogarme un poco. Y bueno, me salían relatos que no eran necesariamente cuentos, sino autotestimonios de esas vivencias. Y después, cuando ya estudié literatura y aprendí ciertas técnicas de redacción de cuentos, entonces me propuse ya esos borradores que estaban en libretas, en cuadernos, los retomé y de ahí surgieron la mayor parte de los cuentos que conforman ese libro, La noche del naufragio. Sin lugar a dudas, el libro, o mejor, el título del libro, tiene que ver con uno de los cuentos que más me llenó, La noche del naufragio. Por eso lo tomé para darle título al libro. Eso no quiere decir que los otros relatos o cuentos no me gusten. También son hijos míos y a todos los quiero, pero este fue el que más tocó las fibras de mi alma y de mi corazón para decidir escribir ese libro. Entonces usted diría que ese es su cuento favorito del libro. Sí, lo considero uno de los más favoritos, no solo por lo que ya acabo de decirles, lo que llegó a afectarme ese libro, ese relato, sino porque también ese relato tiene una dirección, tiene un sentido que va más allá de lo personal, que es un testimonio de la historia política, de la violencia, si se quiere, que también se vivió en el Sinú, de esa violencia liberal conservadora de los años 40 y 50 y que llegó hasta cuando yo era un niño en los años 60. Todavía esas situaciones habían dejado secuelas en el pueblo donde yo nací, un pueblo ribereño a la orilla pues del río Sinú, que se llama San Nicolás de Bari, y mi familia fue víctima de esos abusos de la Popol, así se le llamaba a la policía política de aquella época, la Popol. Era digamos así, la versión resumida de lo que era esa institución que se llamaba la Popol, que estaba al servicio de un partido político que tenía el poder en ese tiempo en Colombia, y que no solamente en el interior del país hicieron daño, en toda Colombia, incluida la costa caribe colombiana, hicieron mucho daño. Entonces, por eso ese cuento para mí dice mucho, porque ahí están los testimonios de mis abuelos, y de mis abuelas y de mis tías, y de mi mamá. Ellas fueron víctimas de esa situación de violencia. Se tuvieron que esconder en los montes, incluso desplazarse para la margen izquierda del río Sinú, huyéndole, para evadir la agresión de los violentos, que entre otras cosas eran del mismo estado, estaban al servicio del gobierno, los agresores. Y de ahí surgieron, precisamente de situaciones como esa, fue que surgieron las guerrillas. Las guerrillas son una consecuencia de la violencia que los gobiernos de la época ocasionaron. Entonces, hoy ese invento que fue causado por ellos tiene a todo el país todavía en esta situación de violencia. Pero a mí este relato
me llenó mucho porque es una forma de dejar claro que aquí también vivimos la violencia. Nos han vendido un relato, una narrativa, en la que nos han hecho creer que por acá no se vivió la violencia, que nosotros fuimos un paraíso en los años 50 y 60, y eso no es cierto. Tanto el Alto Sinú como el Bajo Sinú y el Sinú Medio vivieron los estragos de la violencia, sino que nos las quieren esconder. Entonces, en ese sentido, soy un convencido que la literatura tiene también la obligación moral y estética de reescribir la historia. Entonces, eso fue lo que hice, mi granito de arena en aportar a que la historia de nuestra región no quede en el anonimato, también en la literatura quede en testimonio, así se hayan perdido los documentos oficiales. Bueno, profesor, le agradecemos que nos haya contado esto, y esto es lo que nos está enseñando Literatura de Córdoba, en salvaguardar nuestra cultura, pero también todos los estragos que hemos tenido. Entonces le agradecemos su tiempo y que nos haya brindado ese granito de arena, como usted lo llama, en su cuento y en su libro. Le agradecemos mucho. A ustedes por tenerme en cuenta y les deseo el mejor de los éxitos en su proceso de formación. Ustedes son la generación del relevo y esperamos mucho de ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.